Mónica, y después de Rosario, ¿cómo seguía la carrera ahí? ¿Cómo fue tu salto a Buenos Aires? ¿Por qué? ¿Por razones personales o profesionales? No, fue porque otra vez creo que estaba como en el lugar indicado, no sé qué decirte. Misterio. Yo un día Azar. llegué, yo durante 3 años trabajé en Canal 3 de Rosario. Y un lunes a la mañana yo llegué al canal y Osvaldo García Conde me dijo, anda del director del canal que te va a decir algo. Y fui, el director del canal, que es todavía el dueño de Canal 3 de Rosario, Alberto Goyán, me hizo pasar a su escritorio y me dijo, hay un pasaje de avión, tomate el avión que va a Buenos Aires de las 11, que te van a hacer una propuesta de trabajo. Y yo dije, qué extraño todo, yo estaba estudiando, estaba para casarme, de novia para casarme, estaba cursando las 2 carreras y ¿De qué estaba año con la estamos hablando? promoción 79. 79. Estaba promocionando un programa que iba a ir en vivo por el Canal 3, Telefamilia que yo hacía. Bueno, la realidad es que ellos habían venido con un cassette mío de una nota que yo había hecho a Roberto Fontana Rosa y la habían presentado en ATC. Ellos Canal mismos. 7, sí. Y bueno, yo primero quedé choqueada, después tomé el avión, tomé un taxi, fui hasta Canal 7, imagínate lo que era. En el 70, En el 79. 79. Y llegué ahí y... O sea, plena dictadura. Claro. ¿No? Y me ofrecieron que fuera conductora del noticiero que se venía. Y yo no entendía nada. No me querían hacer pruebas ni nada, que ya habían visto todo, que ya habían visto los cassettes, que yo era la persona que buscaba. Y dije, mándenme a la calle, mándenme a hacer notas, véanme, conózcanme. No. Bueno, yo exigí que me mandaran a la calle, me mandaron a la calle, hice la nota, volví con la nota, me dijeron, si querés trabajar, dentro de 2 días tenés que estar acá, viviendo acá. Yo no dormí, pero yo vine. Lo que pasa es que la gloria duró un mes, claro. Porque la verdad es que en cuanto empecé a expresar 3 ideas propias, quedé en el freezer. Y yo hacía todo, yo me quería ir, y me agarra Fernando Bravo y me dice, no, bancátela, esto va a terminar. Bancátela porque a tu casa no te va a ir a buscar nadie. Y estuve frisada y sufriendo y pasándola mal. ¿Cómo era la vida profesional dentro de la televisión pública bajo la dictadura? Mira, era como te la podés imaginar. Funcionaba como funciona cualquier redacción, todo lo demás, pero comprenderás cuál era el control de la información. Yo participé en 1 o 2 ruedas de producción y después a la cucha. Me tenían haciendo las guardias, me mandaban a hacer alguna que otra notita que en general no iba a ir al aire, ese tipo de cosas. Lo que pasa es que yo momentáneamente empecé a conocer a muchos muy queridos colegas, el caso de Fernando Bravo, que al toque me dijo, vos te venís a trabajar conmigo a la radio, o vos te vas a trabajar. Trabajé en varias radios contemporáneamente. Eso me permitía sobrellevar lo duro que era mirar lo que pasaba adentro. De hecho, yo fui un par de veces a hacer notas, volví sin la nota porque dije, esa nota yo no la hago. Notas que, nada, ni siquiera notas demasiado importantes, notas que me parecían intrascendentes y que yo no sabía ni cómo empezar a hacerlas. Me tocó ver de cerca episodios muy duros, muy duros. Porque como estaba en horarios marginales y en muchas guardias de fin de semana, qué sé yo, me tocaban las cosas que irrumpían en escena sin aviso. De hecho, los 3 atentados que hubo... los últimos 3 atentados que hubo en el año 79 de Montoneros, los estuve viendo así, al lado. Fue una experiencia dura, muy fuerte, fueron años muy duros, muy amargos. Yo la verdad que las pasé muy mal esos años. Yo me acuerdo que yo volví a casa y de la depresión me ponía en la bañera y me hacía pasar el chorro de agua caliente así, para poder levantarme al otro día. Estaba muy deprimida, me quería volver a Rosario, sabía que no podía, dejar el trabajo tampoco, no tenía otra cosa. Y bueno, después en el año 81, 82 empecé a trabajar mucho en radio, ¿Cómo y eso me hizo sentir muy bien. El periodo de la Guerra de las Malvinas. El periodo de la Guerra de las Malvinas fue absolutamente amargo, oscuro. Pero bueno, durante el transcurso de una guerra, el tema de la información, podemos discutir muchas cosas, pero uno sabe que tiene que manejarse con cierta cautela.
fue oscuro. La gente al principio de la guerra la gente acompañó. Yo cubrí mucho Malvinas para Radio Rivadavia. Estuve en los móviles de Rivadavia cuando vino el Papa, en la manifestación en la que estuvo cuando vino Hayek. Es decir, tuve mucha calle en esa época y la gente estaba absolutamente acompañando el proceso de la guerra. Pero los que nos empezábamos a dar cuenta que todo aquello iba a terminar muy mal y que el costo en sufrimiento, en vidas humanas y el delirio que era aquello, sufrimos mucho durante esa etapa. Yo sufrí mucho, bueno, qué sé yo quiero decir, yo sufrí mucho durante esa etapa y cuando se vio venir el 83 empecé a sentir que como que empezábamos a salir debajo un manto de plomo, ¿viste? ¿Y cómo salís de la cucha en el 83 a ser casi, como dije yo, la cara de... Bueno, porque yo esos años trabajé mucho en radio y en la radio cubrí muchos temas y creo que lo hice con mucha energía y porque amaba la profesión que tenía a pesar de todas las limitaciones del momento y de la época. Entonces cuando la democracia entró al canal ocurrió lo que me decía Fernando, no me tenían que ir a buscar a casa. Me acuerdo que uno de los días posteriores a la asunción de Alfonsín, yo estaba en la cobertura de una nota en la calle y me llama el director, el que iba a ser el nuevo director de la democracia del canal y me dice, vení Mónica, a vos te vamos a dar el mejor de los lugares porque te lo mereces. Y yo decía, ¿pero por qué? Yo seguía siendo chica, yo era muy chica todavía. Y me dice, porque has laburado mucho estos años, te hemos seguido y confiamos en vos y sabemos que sos una persona de la democracia y bueno, y así fue. Ahora, de hecho, bueno, durante todo el periodo de la... Mirado desde ahora. No, decime. Durante todo el periodo ese hicimos el Noticiero Nacional con Carlos Campolongo. Carlos estaba en Canal 11 y era peronista, Carlos, y el canal estaba en manos de un gobierno que era radical. Bueno, sigue siéndolo. Pero probablemente, yo no sé si Carlos ahora se acuerda, pero la verdad es que a mí un día los radicales que asumían me llamaron y me dijeron, ¿a quién te gustaría de compañero de pantalla? Y yo dije, ¡ay, qué pregunta difícil! ¿Dónde? Y yo a Carlos lo veía mucho creo que en Canal 11 estaba la noche conduciendo un noticiero y lo llamé y le dije, ¿vos te vendrías a ATC? Y me dijo, sí. Digo, visto desde ahora, aquel periodo, esos primeros años de la democracia recuperada, ¿tuvieron también algún perjuicio en particular para tu carrera profesional? Digo, ¿quedaste muy identificada quizás con algún gobierno de ese Sí, obviamente, pero no solo con un gobierno. televisión... Yo quedé muy identificada con el juicio a las juntas y con las asonadas carapintadas y con todo eso, porque yo venía con una formación jurídica. Entonces yo ya en el 83, cuando se produce la primera detención de Macera, que la ordena el juez Oscar Salvi, todavía en la dictadura, yo ese caso lo despanzurré en cámara, primero porque ya dentro del canal empezaban a caerse un montón de cosas. Empezaba a asumir una conducción de noticiero de transición que llevó adelante Roberto Maidana. Entonces yo empecé a manejarme con mucha más fluidez en la calle y en los tribunales sobre todo. Entonces los tribunales, la llegada de la democracia me encontró laburando dentro de tribunales. Entonces yo cubrí juicio a las juntas, el juicio posterior que se hizo a Camps de punta a punta, todas las sazonadas de los carapintadas, lo de la tablada, todo eso. Y yo tuve una posición muy tomada desde el principio en relación a todo eso. Y bueno, esa fue una época en la que recibimos todo tipo de amenazas, todo tipo de amenazas. Es cierto que, bueno, el canal del Estado, como ha pasado siempre en la Argentina, era un canal que manejaba el gobierno, desde ya. Pero hasta el 87 se podían hacer cosas maravillosas ahí adentro, ¿entendés? Se podía trabajar muy bien y todo lo que estaba pasando coincidía con lo que uno sentía y pensaba. A partir de la Semana Santa del 87 y de las leyes de obediencia de vida y punto final, a mí me empezó a hacer ruido todo de nuevo. Y la verdad fue un tiempo muy amargo. Yo lloré mucho con las leyes de obediencia de vida y punto final, te voy a ser franca. Y después yo acompañé a Julio Estracera en su primer viaje a Europa después del juicio a las juntas. Lo acompañé como
acompañando en las tareas de prensa en realidad, porque lo habían invitado y fui invitada a la par de él para acompañarlo en su contacto con la prensa. Y cuando empezó a insinuarse todo lo de obediencia de vida y punto final, otra vez cayó un velo de mucha pesadez sobre todos nosotros, porque todo esto que se había trabajado, juicio a las juntas y todo, empezaba a hacernos sentir otra vez muy mal. Era el periodo desde el 83 al 87, un periodo de encanto, y desde el 87 en adelante, por llamarlo así, un periodo de desencanto. Sí, sí, la verdad que sí. O sea, todo lo que prometía la libertad, después se entraba en una realidad y en una normalidad democrática. Cuando terminó ese gobierno... Estamos hablando del gobierno de Alfonsín, que termina en el 89. El día previo a la llegada de Menem al canal, al gobierno, perdón, que era el sábado 7, si no me equivoco, 7 de julio, creo que era. El 6 nos era convoca... un sábado 10 de julio. 10 de julio. Perdón, 10 de diciembre. No, Julio, asumió tenés antes, razón, ¿te acordás que tuvo...? Sí, sí. Nos convoca la producción y nos dice que volvemos a la condición de cronistas, a Carlos Campolongo y a mí. Entonces yo dije que está bien, yo venía de años de trabajo muy intenso en temas extremos, habíamos estado amenazados, convocados desde los tribunales, integrando listas de condenados a muerte, cosas espantosas pasadas esos años, porque no era como ahora. Claro. Digo, estábamos saliendo de la dictadura y se hizo el juicio a la Junta, se hizo esto, lo otro, lo demás allá, y no era el mismo clima que ahora para el tratamiento de todos estos temas. Entonces, cuando nos llaman y nos degradan, yo digo, yo me voy a casa, chicos. Las urras y a casa y hasta nuevo aviso. Después, a los 3 meses, me mandan a llamar, que vuelva, regreso unos meses y después renuncio y me voy. Porque la verdad que después, cuando empezaron a quererme explicar de nuevo el tema de las primeras denuncias de corrupción del menemismo, el Yomagué, esto y la otra, dije, no, ya me aburrí, chau, y me fui. De hecho, estuve durante todo el primer gobierno de Menem, hasta el año 97, fuera de la tele abierta. Hacemos ahí la pausa, ahora le toca a ustedes preguntar.